Vamos a entrar en la palabra del Señor y hemos estado en una serie que hemos titulado El Espíritu de la Era. Ya hemos aprendido que el espíritu de la era es esta influencia demoníaca que está corrompiendo la tierra, produciendo todas estas ideologías y filosofías que son del mundo. Es una influencia que está predominada en la tierra y dirigida por el príncipe de los aires, que es Satanás, ¿verdad? Y el objetivo del enemigo, hermanos, es que nuestras vidas no produzcan en el reino. Ahora sabemos que Jesús no nos dejó solos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sabemos que Jesús no nos dejó solos. Sabemos que Jesús dejó el Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea que cuando tú te salvas, el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en ti y comienza a entregarte un estilo de vida diferente. Y comienzas tú a producir los frutos del Espíritu que los vemos en Gálatas 5:22. Porque comienzas a producir paciencia, amor, comprensión, paz, bondad, y dijimos la semana pasada que comienzas a producir discernimiento. Y es tan importante, ¿verdad? El discernimiento en nuestras vidas, porque esa es la manera en que estamos alertas a las cosas que están pasando en el mundo. La semana pasada hablamos de cómo el espíritu de la era lucha contra las verdades de Dios, pero el remedio para esto es la verdad de Dios. Es el no mezclar la verdad de Dios con ninguna de las cosas del mundo. El domingo pasado aprendimos por medio de la palabra sobre el sincretismo y cómo todo lo que necesitamos es Jesús. Amén. Todo lo que necesitamos es Jesús. Amén. Ahora quiero que me acompañes al libro de Marcos. Capítulo 4, versículo 13 al 20. Vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, Marcos 4, 13 al 20. Y quiero que prestes mucha atención al versículo 19 y el versículo 20. Esos van a ser nuestros versos del día de hoy. Versículo 19 y versículo 20. Amén. La palabra del Señor dice, y aquí está hablando Jesús a sus discípulos. Dice, ¿no entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como el sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como el sembrador entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Y es palabra del Señor. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, sabemos que tu palabra está inspirada, Señor. Te pedimos, Señor del cielo, que vengas a nuestras vidas, que quites toda distracción de nosotros, que nos ayudes a entender esta palabra, Señor. Que esta palabra sea una palabra de transformación, que sea una palabra de aplicación a nuestras vidas, Dios. No queremos irnos de aquí como llegamos, Dios. Queremos que tú nos transformes por medio de tu palabra. Espíritu Santo, ven, toca nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Un poco de contexto en este capítulo. Aquí vemos cómo Jesús está hablando a una multitud que con el tiempo se hizo grande. Por lo tanto, Jesús tiene que subirse a un barco en el mar, en la orilla del mar, y comenzar a enseñar a los que están escuchando. Y las enseñanzas de Jesús eran bien famosas. Las parábolas de Jesús, él era bien famoso por sus parábolas, porque a él le encantaban las historias. Y él usaba esta historia para transmitir verdades espirituales. Entonces aquí vemos en estos versículos que él utiliza la analogía de un agricultor y unas semillas. Galilea era bien famosa por la productividad de sus tierras. Así que los que estaban escuchando se estaban relacionando a la palabra que Jesús estaba hablando. Ahora bien, este agricultor que Jesús está usando en esta parábola, él tiene una técnica diferente de echar la semilla. Él está usando una técnica rápida. O sea, él coge la semilla, la pone en su mano y comienza a tirar la semilla y la lanza en el aire, en un terreno que quizá ya está cultivado por la semilla, y entonces para que la semilla se caiga, se asienta en cualquier parte. Jesús nos está diciendo en esta palabra que a medida que el agricultor caminaba, él estaba dejando caer semilla en 4 tipos de suelos. La semilla en la que Jesús se está refiriendo aquí, hermanos, es la palabra de Dios. Esa semilla es la palabra del Señor. Es una semilla que solamente es una, que nunca cambia. Es la única verdad, es el evangelio. La tierra, el suelo, el campo, nosotros podemos decirle, en Puerto Rico se le dice el suelo que podemos cultivar. Ese suelo, esa tierra, ese campo es cada uno de nosotros. Es como nosotros respondemos a la palabra del Señor. Es como nosotros respondemos a la verdad del Señor. Entonces, no estamos hablando de 4 diferentes tipos de personas, sino que estamos hablando de 4 diferentes tipos de encuentros en el corazón de nosotros con Dios. 4 tipos de encuentro del corazón con Dios. Y esto es muy interesante saber, ¿verdad? Porque el evangelio nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Y todo depende de cómo nosotros respondamos a ese encuentro. Cada uno de nosotros escuchamos el mismo evangelio. Cada uno de nosotros hablamos de la misma palabra. Entonces nos toca a nosotros responder a ese encuentro. En el versículo 10 sus discípulos le piden que les explique con más detalle esta parábola. Entonces Jesús les dice: a nosotros se nos ha dado el secreto del reino de Dios, dándoles a entender que esos que estaban comprometidos con Jesús iban a ser capaces de entender la palabra y también de responder la verdad que se les había dicho. Ahora, nosotros podemos ver todos los tiempos en lo que estamos viviendo, ¿verdad? Podemos ver lo difícil que están estos tiempos. Y lo que el enemigo no quiere es que nosotros tengamos una respuesta a la palabra. Que no tengamos un encuentro con el evangelio. Él no quiere que nosotros produzcamos para el reino de Dios. Y sabemos por qué. Yo lo dije la semana pasada. Porque cuando nosotros entramos en el reino de Dios y conocemos su verdad y conocemos las promesas del Señor, nuestra vida es irreversible. Cuando tú conoces la verdad de Cristo, tú no puedes ir para atrás. Tú no puedes mirar para atrás porque Dios ha hecho algo nuevo en ti. La palabra dice que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, ¿qué pasa con tu vida? Una nueva criatura eres. Entonces Dios ya te ha mostrado la verdad. Pero el enemigo quiere y usa el espíritu de la era para traer corrupción en nuestras mentes y traer distracción en nuestras mentes. Él está usando una semilla que está corrompida. Amén. Y sabemos, ¿verdad? Hablamos del sincretismo, hablamos del modernismo, y hoy yo quiero hablarte del materialismo.
Quiero hablarte del materialismo, el querer más, no solamente en dinero, pero el querer más en nuestras vidas. Materialismo es la creencia de que las cosas más importantes en la vida son las posesiones físicas y la riqueza material. Enfatiza que todo lo que existe está hecho de materia y que el progreso material y el bienestar son las metas más altas. Y en la vida diaria nosotros podemos ver ese tipo de mentalidad. En la vida diaria podemos ver el querer más cosas, el tratar constantemente de mantenernos al día con las tendencias y las modas. Es como esta mentalidad de siempre necesitar, ¿verdad?, los últimos aparatos, la última ropa que salió, estos últimos artículos, el último carro del año, la última casa. Tengo que cambiar todo lo que está en mi casa para mantenerme al día con lo que el mundo, ¿verdad?, como se está viviendo en el 2024, para sentirme exitoso, para sentirme feliz. Yo no sé si a ti te ha pasado esto, pero yo he experimentado esto muchas veces cuando yo voy a la tienda y compro un vestido o compro un par de zapatos y yo pago el precio completo por ese vestido o ese par de zapatos, pero ahora 2 meses después tú vas a esa misma tienda y ese vestido está a 50% off. O ese zapato está a 50%, ¿verdad?, de descuento, y tú dices, espera, me deben chavo, porque hace 2 meses que yo compré esto. Entonces podemos ver que en la cultura que estamos viviendo no nos podemos mantener al día con la moda, con la ropa, con las cosas nuevas para estar a la moda. Lo que refleja esto puede reflejar una actitud materialista. Cuanto más tiene la gente, más quiere la gente, ¿verdad? Buscando siempre lo nuevo. Entre más queremos, entre más tenemos, más queremos. Entonces tenemos la mentalidad de que mi vida es el valor de lo que yo poseo, de que mi vida es el valor de lo que yo tengo en mi casa. La primera semilla de que Jesús está hablando aquí es la semilla que cayó en el borde del camino y vinieron las aves del campo y se la comieron. Y esto se refiere aquí a los corazones que están escuchando la palabra, pero que permiten que el enemigo venga, se la lleve inmediatamente. Esto impidiendo que hagan raíces, que echen raíces. La segunda semilla es la que cayó en tierra rocosa. Aquellos corazones que reciben la palabra con alegría, pero tienen raíces poco profundas, que cuando surge una dificultad, que cuando surge una persecución, rápido se van, rápido se caen. Ahora tenemos el tercer grupo de corazones, y este es el grupo en que yo quiero que tú prestes mucha atención, porque Dios va a hablar a nuestras vidas. Yo quiero que tú veas este grupo de corazones que vamos a hablar en unos minutos. Pero yo también quiero que tú veas a tu vida, ¿verdad? Yo quiero que tú veas a tu vida como un suelo, como una tierra, como un campo para sembrar. Un gran campo que tiene que producir o quiere producir en el reino del Señor. Mi padre era agricultor. Yo nací en Puerto Rico y estuve mis primeros 17 años de vida en Puerto Rico. Y mi padre, nosotros vivíamos en una finca que era de 9 acres, era una finca bien grande. Mi padre le encantaba estar afuera. Él le encantaba levantarse por la mañana y ir y sembrar y tener, nosotros le decimos en Puerto Rico, talas, y tener su tala llena de su cultivo. Y algo que nosotros solíamos hacer con mi padre era que nosotros le ayudábamos a recoger la cosecha, pero cuando se debía a sembrar, él era el que sembraba. Y una de las cosas que a mi padre le encantaban eran esos suelos, ese campo abierto, ¿verdad? Esos campos que no tenían nada en el medio. ¿Por qué? Porque era bien fácil para él cultivar el suelo. No tenía que trabajar, no tenía que hacer mucho. Ya estaba abierto para cultivar. El sol le daba, la agua le iba a dar. Él tenía una buena cosecha en ese suelo. Pero también teníamos en Puerto Rico suelo con espinas, suelo con espinos, ¿verdad? Y era buen suelo, pero había algo
obstruyendo en el medio, había algo obstruyendo este suelo, esta tierra, para que él pudiera trabajar en ella. Y mi padre podía hacer dos cosas. La primera cosa que él podía hacer era, él no tenía que quitar las espinas que estaban en el medio. Él no necesitaba quitar las espinas que estaban en el medio, y él podía trabajar con esas espinas ahí, pero sabía, ¿no?, que cuando llegara a mi casa iba a estar todo marcado. Iba a estar todo rayado, porque las espinas, ¿verdad?, lo que hacen es que te cortan. Te va a doler, te cortan. Y la segunda cosa que él podía hacer era, él podía dejar allí las espinas, no tenía que sacarlas, podía dejar allí las espinas y podía comenzar a sembrar en ese suelo. Pero ¿qué pasa? Que tarde o temprano ese suelo iba a dejar de producir. Iba a dejar de producir por completo, no iba a tener ninguna cosecha. Pero mi papá era bien inteligente. Mi papá era bien inteligente y él quería producir una cosecha completa, así que él trabajaba duro para sacar esas espinas. Él trabajaba duro para remover esas espinas. Y me encanta esta parte aquí, porque nuestro Padre que está en los cielos, a través de su palabra, Él está mirando a nuestras vidas como un campo, como un suelo en donde nosotros podemos producir. Y a través de su palabra Él nos está enseñando a cada uno de nosotros cuáles son las cosas que nosotros tenemos que remover en nuestras vidas. Yo quiero hablarte por unos minutos con el tema removiendo espinas. Amén. Removiendo esas espinas que están en nuestras vidas, que están en nuestro suelo. Leamos el verso 18 nuevamente. Dice: otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ya no llega a dar fruto. Tú ves, aquí Jesús nos está diciendo que este tipo de corazón, ellos están oyendo la palabra, pero no están andando completamente en la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque permiten que entren las cosas del mundo. Entonces mira lo que dice: en cambio los espinos ahogan la palabra y la hacen infructífera. La palabra ahogar, nosotros sabemos lo que significa la palabra ahogar, ¿verdad? Se define como impedir respirar, constriñendo u obstruyendo la garganta o privando el aire, tener dificultad para respirar, dificultad de movimiento, dejar sin hablar con una fuerte emoción. Sabemos que cuando alguien te coge por aquí, ¿verdad? Yo espero que nadie te coja por aquí, por tu garganta, ¿verdad? Sabemos que cuando alguien te coge por aquí y te aprieta estos dos lados, están privándote de tu aire, del aire que tú necesitas para tu cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que hace el mundo el día de hoy. Eso es lo que está haciendo el mundo el día de hoy. El mundo el día de hoy, con las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Con el modernismo, con el materialismo que hay en el mundo, están obstruyendo nuestras vidas. Están obstruyendo nuestras vidas. Este es mi primer punto. El suelo espinoso promueve un breve crecimiento, pero nunca produce una cosecha. Lo voy a decir otra vez: el suelo espinoso promueve un breve crecimiento, pero nunca produce una cosecha. Jesús trae a la luz aquellas cosas que pueden ahogar la palabra en nosotros. O sea, la palabra está en nosotros, pero esas cosas no van a permitir que la palabra produzca. Amén. Y Él las enumera aquí. Estas cosas pueden distraernos de la verdad de Dios y podemos no hacer la palabra o la verdad de Dios la prioridad en nuestras vidas. Esto puede producir, no detenernos a producir en el reino de Dios. Y primero Él menciona las preocupaciones del mundo. Cuando algo está pasando en tu casa, ¿qué hacemos? Nos preocupamos. Cuando algo está pasando en nuestros trabajos, ¿qué hacemos?
Nos preocupamos, amén. Cuando pasamos por un problema financiero, nos preocupamos. Las preocupaciones toman mucha forma en la vida de nosotros, ¿verdad? Nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por ganar dinero, las preocupaciones por obtener una profesión, así como las exigencias del trabajo y del negocio. Ahora nuestra mente, hermanos, se está concentrando en esas cosas de las que tenemos que preocuparnos. Y no hay más espacio en nuestras mentes porque estamos bien ocupados preocupándonos. En segundo lugar, mencionó el engaño de las riquezas. Es cuando quieres más y más y más, ¿verdad? Cuando quiero trabajar más porque me merezco más. Cuando quiero trabajar más porque necesito más. Es cuando priorizamos el exceso sobre la necesidad. Y luego menciona los deseos de otras cosas, la lujuria de la carne, el orgullo, la mentalidad de que yo voy a llegar a la cima sin pensar en el riesgo. Yo voy a sacrificarlo todo. Yo voy a tomar todo mi tiempo libre para llegar a ese objetivo. Yo voy a prestarle toda mi atención y todo, voy a invertir todo para poder llegar a la meta que quiero llegar, ¿verdad? Y sabemos que esto son espinas en nuestras vidas. Y sabemos, ¿verdad?, que naturalmente vienen cosas y nosotros nos preocupamos. No podemos hacer nada por eso, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer cuando se trata de una situación financiera. No hay nada que podamos hacer cuando se trata de la búsqueda de un trabajo. No hay nada que podamos hacer cuando se trata de algo que está pasando en nuestros hogares, ¿verdad? Todos sabemos que es bueno estudiar una buena carrera, ¿verdad que sí? Todos sabemos que es hermoso estudiar una buena carrera y está bien en almacenar y ser inteligente con el dinero, ¿verdad? Con todo lo que tenemos. Es bueno disfrutar la vida. Es bueno esas vacaciones. No hay nada malo en descansar. No hay nada malo en tener. Pero el problema es cuando nos obsesionamos con las cosas terrenales. Ahí es que está el problema, cuando tenemos una obsesión con las cosas terrenales. Hay algo que Dios puso en mi mente y fueron estas dos palabras: estabilidad y seguridad, ¿verdad? Estabilidad y seguridad. Estamos confiando nuestra estabilidad y nuestra seguridad en las cosas que tenemos o queremos, en el dinero que tenemos seguro, o estamos confiando en el fundamento básico del Señor. Estamos confiando de que Dios es el que va a proveer por nosotros. Normalmente en esta época del año a mí me encanta sembrar tomate, sembrar pimiento. Yo sí me creo que todavía estoy en Puerto Rico, ¿verdad? Y tengo un pedacito en la parte de atrás de mi casa donde yo siembro tomates, pimientos, pepinos, ¿verdad? En este rinconcito. Y el año pasado yo estaba tan emocionada, hermanos. De verdad, yo estaba bien emocionada el año pasado. Y yo, ¿verdad?, limpié, saqué la mala hierba y yo arreglé ese pedacito y empecé a sembrar estas plantas. Y sembré mis plantas una por una y se veían tan lindas, y vino junio y yo vi crecer a mis plantas y se veían tan verdes mis plantas, y vino julio y yo decía, wow, estas plantas están lindas, y vino agosto y ¿qué pasa? Que ya para agosto tú tienes que ver el primer tomate, que ya para agosto tú tienes que ver el primer pimiento. Yo decía, Dios mío, todavía no hay ni un pimiento ni un tomate. Y empecé a preguntarme, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal, verdad? Que no está produciendo. Porque de la superficie todo se veía muy bien. Desde la superficie mis plantas se veían verdes, se veían con sus flores. Yo decía, ¿qué fue lo que yo hice mal? Y me di de cuenta de que fue que yo sembré muchas plantas en el mismo lugar. Sembré muchas plantas en ese mismo espacio pequeño. Entonces estaban muy unidas, así que las raíces no tenían espacio para coger todos los nutrientes que necesitaban. Estaban peleando por su seguridad, estaban peleando por su estabilidad, luchaban por esos nutrientes que ellos necesitaban, hermano. Y muchas veces en nuestra vida es de esa manera.
Muchas veces nuestra vida es de esa manera. Estamos tan preocupados con todas las cosas de la vida, con estas metas temporales. Estamos ocupados en la vida que en realidad no hay tiempo para llevar una vida normal. Y Jesús nos está alertando el día de hoy. Es importante llevar una vida normal. Es importante tener tiempo para la palabra. Es importante tener tiempo para la oración. Y no estoy hablando de 15 minutos de oración. Es importante tener tiempo para sentarnos y entrar en la presencia del Señor. Porque tenemos tantas cosas en nuestras vidas que quizás nuestras vidas puede que se vea como mis plantas en la parte de atrás el año pasado, que algunas plantas hasta se doblaron de esta manera porque no había espacio, y muchas veces nuestras vidas pueden verse de esa manera. Muchas veces nuestras vidas, con todas las cosas del mundo, con todo lo que hacemos, con todas nuestras preocupaciones y nuestras metas y todo lo que tenemos que hacer, muchas veces nuestras vidas pueden verse como una planta de ladito. Porque no hay espacio para los nutrientes, no hay espacio para la palabra del Señor, no hay espacio para realmente crecer en el Señor. Entonces Jesús, ¿qué nos está diciendo el día de hoy? Jesús llamó a esto cosas que pueden ahogar la palabra de Dios en nosotros, cosas que privan a la palabra del Señor a respirar esa vida en nuestras vidas. Pueden distraernos para que la palabra de Dios no sea la prioridad en nuestros corazones. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos corazones divididos, tenemos corazones distraídos, y llega un momento, hermanos, en que tenemos que abrir nuestros ojos y estar alerta a lo que está pasando en nuestro alrededor, porque Jesús nos está alertando de los problemas que pueden venir a nuestras vidas. Yo creo que Jesús está hablándonos a cada uno de nosotros personalmente hoy. Está hablándonos personalmente, está diciéndonos qué hay en nuestras vidas, qué espinos hay en nuestras vidas que nosotros tenemos que remover. ¿Qué hay en nosotros que tenemos que remover? Y Él nos está alertando de los problemas que podemos tener ahora mismo. Y el primer problema que podemos tener es que tenemos esta mentalidad de que nuestra posesión puede ser eterna, pero no, todas nuestras posesiones son temporales, traen satisfacción temporal. Pablo dice en 1 Corintios 4 que las cosas que son visibles son temporales. O todo lo que nosotros tenemos en nuestra mano ahora mismo, que tú puedes tocar, es temporal. Es temporal. El segundo problema que esto causa es que cuando las cosas no cambian, nuestras mentes o cumplen nuestras metas, tarde o temprano, hermano, nosotros nos molestamos de ellas y lo dejamos y queremos cosas nuevas y queremos cosas más grandes. Amén. Entonces, lo que tenemos que entender es que el deseo de la cosecha no vendrá hasta que nosotros no ocupemos de las espinas que están en nuestro camino. El deseo de la cosecha no vendrá a nuestras vidas hasta que nos ocupemos de las espinas que están en el camino. Entonces Jesús nos está diciendo aquí que tenemos que ser cuidadosos de llenarnos de las cosas de este mundo. Tenemos que ser cuidadosos de llenarnos de las cosas materialistas. Tenemos que ser cuidadosos de entrar en ansiedades y preocupaciones del mundo. Hoy en día, hermanos, podemos ver cómo nuestra generación joven que está viviendo hoy en día, está viviendo con la presión del mundo. Está viviendo con una presión allá afuera en el mundo y es difícil para ellos. Y sabe que a veces no es culpa de ellos. A veces es culpa de nosotros como padres que tratamos de acomodar sus necesidades con los deseos del mundo. Pero realmente, iglesia, nosotros tenemos que acomodar las necesidades de nuestros hijos con los deseos de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor para yo poder criar a mi hijo con el temor de Dios en sus vidas? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el valor que Dios tiene en ellos para que no se confundan con el valor que el mundo tiene. Aquí está mi punto número 2. No podemos medir nuestro valor por lo que poseemos. Solo la verdad de Dios lo define.
Solo la verdad de Dios define nuestro valor. Solo la verdad de Dios define, Oscar, el valor de tu hijo. Solo la verdad de Dios define, Emi, el valor de tu hija. Solo la verdad de Dios. Y es tan hermoso saber que la verdad del Señor está en su palabra. Nuestro valor como persona no es el mismo que el valor que nos puede dar nuestras posesiones. No podemos determinar nuestro valor por las cosas que poseemos. Yo no puedo determinar mi valor por lo que llevo ahora mismo puesto, porque entonces costaría menos de 200 pesos. Mira lo que dice el Señor de tu valor. Isaías 43:4 dice: porque eres precioso a mis ojos. Eres precioso a mis ojos. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira Salmo 139, 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. O sea, Dios tomó el tiempo para pensar individualmente en cada uno de nosotros y crearnos desde el vientre de nuestras madres. Cuán lindo es el Señor. ¿Cuánto valor tú crees que tú tienes? Que dio a su único hijo. Por amor a ti, dio a su único hijo para que no te perdieras. Deberíamos llenar esta casa de alabanzas ahora mismo. Porque el valor que tú tienes, iglesia, nos aumenta o disminuye basado en lo que tú tienes en tu casa. El valor tuyo no aumenta o disminuye basado en lo que las otras personas piensen de ti. Dios es el que ha pagado el precio por ti. Y Dios es el único que te ha entregado el valor. Y tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Aleluya. So, cuando permitimos que las espinas del mundo vengan e invadan nuestra tierra, vengan e invadan nuestro suelo, vengan e invaden nuestro ser. ¿Sabe lo que estamos haciendo con las cosas? Cuando permitimos que esas cosas del mundo lleguen a nosotros, estamos dándonos una falsa identidad, estamos dándonos un falso valor. Así que tenemos que quitar esas espinas. Ay, yo no sé tú, pero yo quiero producir para el Señor. Y yo sé que aquí habemos 2 o 3 que queremos producir para el Señor. Por tanto, tenemos que comenzar a remover esas espinas que están en nuestras vidas, que no están permitiendo que nuestro suelo produzca. ¿Sabes por qué? Porque ese suelo es bueno. Ese suelo es bueno. Solamente lo que hay es una obstrucción ahí, que está ahogando la palabra del Señor. Entonces, en nuestras vidas tiene que haber, en este momento piensa, quizá hay una obstrucción en tu vida que está ahogando la palabra del Señor. Y Jesús te está diciendo hoy, es tiempo de remover espinas. Jesús está diciéndonos hoy, ay Señor del cielo, es tiempo de remover espinas, es tiempo de remover preocupaciones, es tiempo de remover ansiedades, es tiempo de remover la mente materialista. Es tiempo de hacerlo, aleluya. Necesitamos, hermanos, aprender a identificar los factores que Jesús está diciendo aquí que necesitamos dejar para poder nosotros producir en el reino del Señor. Si son preocupaciones, si son riquezas, si son posesiones, si son placeres, necesitamos identificarlos. ¿Sabes por qué? Porque esto lo que hace es que no hay tierra, y si no hay tierra no hay semilla, y sin semilla no hay fruto, y sin fruto no hay cosecha.
Lo voy a decir otra vez: sin tierra no hay semilla, sin semilla no hay fruto, y sin fruto no hay cosecha. So, Dios necesita tierra, Dios necesita campo para preparar, para plantar, su palabra. Y nosotros somos esa tierra que vamos a producir su fruto. So, tú eres ese campo que Dios necesita para producir el fruto en el reino de Dios. Tú puedes entender eso. Podemos entender eso. Nosotros somos un campo, Joshua. Tú eres un campo que Dios utiliza para Él traer el fruto del cielo. El fruto no viene de la tierra. Él lo que necesita es el campo, porque la semilla es del cielo. La semilla es del cielo. Lo que nosotros cargamos no es de esta tierra. Lo que nosotros cargamos es del cielo. Entonces debemos preguntarnos a cada uno, debemos preguntarnos nosotros hoy en día, en este momento, ¿qué es lo que nos está ahogando? ¿Qué es lo que está ahogando tu palabra? ¿Qué es lo que está ahogando la palabra de Dios en tu vida? Si es preocupaciones, ansiedades del mundo, distracciones del espíritu de la era, el placer, el deleite, el anhelo de las cosas del mundo, hermano, porque cuanto más nosotros sintamos que estamos así ahogados, menos nosotros vamos a alabar. Entre más tú te ahogas con las cosas del mundo, entre más la palabra está ahogada en nuestras vidas, menos podemos adorar y alabar al Señor. Y tenemos que entender algo tan importante ay, Señor del cielo. Esta palabra para mí fue una palabra que abrió mis ojos, porque tenemos que entender algo tan importante, porque nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Nosotros fuimos creados para glorificar al Señor. Nosotros fuimos creados para adorar y glorificar al Señor en todo lo que hacemos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra voz. Así que cuando nosotros permitimos que el mundo ahogue la palabra del Señor, entonces no hay una adoración en nuestras vidas. No hay una adoración en nuestras vidas. Y esto nos impide abrir la boca y declarar las promesas que Dios, ya nosotros hemos escuchado estas promesas, porque hay un suelo bueno. Ya hemos escuchado esta promesa. Impedimos nuestro progreso en caminar en las promesas de Dios. Mi iglesia, tenemos que entender algo. Que cuando no hay aliento, no hay declaración. Cuando no hay adoración, no hay declaración. Y tú sabes, yo siento que nosotros hemos perdido algo. Yo siento que nosotros hemos perdido el declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo siento que hemos perdido el tomar la oportunidad y abrir la palabra del Señor y declarar esa palabra del Señor en nuestras vidas, para que esa palabra del Señor sea la que empiece y comience a remover espinas. Porque la palabra de Dios es lo único que limpia nuestras vías respiratorias espirituales. Es lo único que va a limpiarla. A mí me encantó esta frase y se lo dije al servicio de inglés. Y me gustó cómo sonó en inglés, pero con todo y con eso lo voy a decir en español. Yo quiero que tú le digas a tu vecino: no voy a dejar que el mundo me ahogue, porque conozco a aquel que cuida de mí. Yo no voy a dejar que el mundo me ahogue con las cosas que hay en el mundo, porque yo conozco a aquel que cuida de mí. Aquel que cuida de mí, que me dice en Mateo 6, 31 al 34. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe
que ustedes las necesitan. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, dice. O sea que yo no me tengo que preocupar por lo que yo voy a comer mañana y cómo me voy a vestir mañana y lo que tengo en el mañana. No me tengo que preocupar en dónde voy a dormir, porque Dios está cubriendo. Está cubriendo. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos profesionales en almacenar cosas. Somos profesionales en almacenar cosas. Cuando llegó el COVID, mucha gente almacenó papel sanitario. En nuestra casa, nosotros almacenamos arroz con habichuela. Nosotros almacenamos hand sanitizer. Nosotros almacenamos latas de salchicha. Nosotros almacenamos tuna fish. Almacenamos un montón de cosas. Olvídate del papel de toile. Dame comida, ¿verdad? Pero somos profesionales en almacenar. Y espiritualmente hablando, somos profesionales almacenando en nuestras vidas, metiendo, ¿verdad? Poniendo en nuestras vidas tantas ansiedades, tantas preocupaciones, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra: mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo bueno de la palabra del Señor es que la palabra del Señor nunca expira. Las cosas de la vida, las cosas del mundo expiran, pero la palabra del Señor nunca expira. Esta palabra de Dios es la misma hoy, ayer y va a ser la misma mañana. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos serán añadidas. Las preocupaciones de la vida diaria, la tentación de las riquezas y el anhelo de posesiones han sido un reto, hermanos, por todas las generaciones, y son un reto para nosotros el día de hoy. Es fácil que nuestras vidas se llenen de agendas. Es fácil que estemos llenos de agenda apretada. Es fácil que estemos llenos de afanes materialistas. Es fácil caer en el ciclo del mundo, del querer más y más y más y más. Pero una cosa que tenemos que entender y tenemos que estar alerta es que cuando nos concentramos en estas cosas, queda poco espacio para la enseñanza de Dios, y para que esas enseñanzas realmente entren en nuestros corazones y se planten en nuestros corazones. Y lo que pasa es que nos hacemos improductivos. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser fructíferos? Porque nosotros tenemos un Dios que quiere que nosotros tengamos un buen campo, que quiere que tengamos una buena tierra para sembrar, para escuchar la verdad. Para escuchar de verdad la voz de Dios, tenemos que mantenernos libres de las distracciones que están arropando nuestras vidas. Tenemos que aprender a estar disponibles para Dios. ¿Tú escuchaste eso? Tenemos que aprender a estar disponibles para el Señor, estar libres para el Señor, para nosotros poder escuchar su voz. Hermanos, no, la Biblia dice que no podemos servir a dos mundos. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y al dinero. Mira mi punto número 3. Un seguidor de Cristo debe perseguir una mentalidad de conocer, ser y hacer del reino. Verso 20 dice: pero otros son como el sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 70 y hasta 100 veces más. Yo estoy seguro aquí, y puedes ponerte sobre tus pies. Yo estoy segura que cada uno de nosotros aquí deseamos buena tierra, que cada uno de nosotros deseamos buen campo, que cuando Dios nos mira, nosotros decimos: Dios, estoy aquí, siembra en mí, siembra esa semilla en mí. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas para que esta semilla pueda ser fructífera.
Y hay cosas que son importantes en nuestras vidas. Y sabemos, ¿verdad?, que el mundo continúa, que nuestros días continúan, que nos levantamos mañana y tenemos que trabajar, que nos levantamos mañana y tenemos que buscar el bocadito de comida, que tenemos que pagar los biles, que tenemos que pagar la casa, que tenemos que hacer miles de cosas, que nuestras vidas están ocupadas. Pero hay algo que en el medio de todo lo que estamos haciendo es importante que nosotros hagamos, porque nosotros hay un buen campo, hay un buen suelo en nuestras vidas, y nosotros queremos que esa palabra que Dios ha depositado en nuestras vidas no sea ahogada. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos que, al escuchar la palabra, tenemos que recibir la palabra. Porque cuando nosotros recibimos la palabra, entonces vamos a producir la palabra. Cuando tú escuchas la palabra y tú la haces tuya, tú te haces un hacedor, no solamente un oidor de la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos hagamos hacedores de la palabra. Es fácil ser oidores de la palabra. El mundo entero ha oído la palabra de Dios, pero no todos están haciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces nosotros nos debemos preguntar el día de hoy: ¿estamos siendo oidores de la palabra o hacedores de la palabra? Cuando te digo hacedor de la palabra, es vivirla. Es que cuando Dios nos hable, nosotros podamos aplicarla en nuestras vidas. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿reflejo yo en mi vida una mentalidad de hacedor de la palabra? Juan 5:15 es uno de mis versos favoritos, y Jesús nos dice aquí: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Esta palabra es una palabra que me dice: Mari, no te separes de mí. Es una palabra que me está diciendo: Mari, no te separes de mí, porque cuando te separas de mí no puedes hacer nada, no puedes producir. Por tanto, habita en mí. Hazme tu morada, hazme tu casa. Pasa tiempo conmigo, pasa tiempo en mi presencia. No me des 15 minutos, ni siquiera cuentes el tiempo. Pasa tiempo en mi presencia. Y el Señor hablaba a mi vida, porque cuando nos abarrotamos con tantas cosas, cuando nos llenamos con tantas cosas, no hay espacio para permanecer. Separados de Él no podemos hacer nada. En su palabra podemos movernos en el mundo. Podemos ser separados, podemos ser distinguidos, resaltados, porque vivimos una vida diferente a la del mundo. Y quizás tal vez tú me dices: pastora, no tengo una mente materialista. Pero quizás te preocupas demasiado. Quizás tu ansiedad no te está dejando dormir. Quizás no tienes límites con tu tiempo, porque siempre estás trabajando y trabajando y trabajando. Y yo siento que Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros individualmente. Hoy Dios nos llama a dejar todas las espinas que llevamos en el altar. Ahora, la pregunta es: ¿seremos lo suficientemente valientes para traer todas esas espinas al altar? Mientras el equipo del altar se prepara, yo quiero que tú pienses en esto. El propósito del Señor
que nosotros conozcamos sus promesas, es que nosotros conozcamos su palabra y que vivamos bajo en esa palabra. El propósito del Señor es que nosotros podamos vivir una vida en devoción a Él, una vida santa, una vida separada para Él. Entonces te pregunto, ¿hay espinas en tu vida que tienen que ser removidas? Este es el día. Quizás me estás viendo por las redes sociales. Este es el día. Este es el día que puedes entregarle todo al Señor. Quizás hay alguien aquí que no conoce a Cristo. Déjame decirte que Jesús te espera. Jesús te espera. Mientras yo hago esta oración, después que yo haga esta oración, necesitas y sientes la urgencia de pasar al frente y entregar lo que tienes que entregarle al Señor. Este es el tiempo, amén. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, haz de mi vida, haz de nuestras vidas fruto que sea agrado de ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, que remueve toda espina, toda cosa del mundo, Señor, que quizás nos está ahogando, Padre amado, que está ahogando tu palabra en nosotros. Toda cosa en el mundo que quizás no nos está dejando ver tu propósito, Dios. Te pido, oh Dios, que quites ahora mismo todo miedo, Señor. Jehová, Señor, toca nuestras vidas, toca nuestras mentes. Padre amado, danos la valentía para venir aquí al frente y traer, Dios, lo que tenemos que traer, lo que tenemos que entregarte. Te pido, oh Dios, que nos ayudes a movernos en ti. Te pido, Dios, que nos muestre ahora mismo qué es lo que tenemos que entregarte. Si son preocupaciones, si es materialismo, si son angustias, quizás son preocupaciones, Padre amado, en nuestra casa como proveedores. Ayúdanos, Dios, a ver lo que te tenemos que entregar y a confiar en ti, Dios. A que seas tú nuestra prioridad en todo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que te muevas de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén.